Buenas y celestes días, tardes, noches, familia celtista. Bienvenidos a la entrevista a Yago Iglesias, entrenador de fútbol. Y hoy tenemos con nosotros a Marcial Lagoa. ¿Qué tal, Marci? Hola, ¿qué tal? Nada, gracias a Yago por dedicarnos un poquito de su tiempo. Un entrenador que ahora lo veremos, para la edad que tiene una trayectoria enorme y seguro que nos puede aportar un montón de cosas sobre, bueno, las categorías no tan conocidas del fútbol español. ¿Qué tal, Yago? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por haber contactado conmigo y por pensar en mí para tener una tertulia de fútbol, que es lo que tanto nos gusta. Bueno, aquí en el canal siempre hemos hablado bien de ti. La gente aquí en Vigo te tiene especial cariño, o sea que para nosotros es un auténtico placer poder contar contigo. Bueno, pues me alegro que así sea, me alegro que la gente en Vigo pues me tenga en consideración y bueno, y en este caso pues que me llaméis para que me conozcan un poquito más y para hablar de fútbol, que es lo que nos apasiona y seguro que vamos a hablar de muchas cosas a lo largo de este tiempo. Bueno, lo primero, como siempre, intentamos conocer un poco a nuestro invitado. Entonces tú, como dije antes, pese a tu corta edad, que solo tienes 38 años, que por entrenador es muy joven, ya estuviste de segundo entrenador en el Boiro, en el Pontevedra B, en el Palmeira, en el Porto Novo. Te fuiste a Arabia Saudí de preparador físico, después en el Atlético Riviera, en el juvenil del Compos, después en el Noya, después en el Compos 5 años, que lo ascendiste y el año pasado pues casi conseguís quedaros en primera ref. Tienes un tienes y bueno, cuéntanos un poquito quién eres y un poquito tu trayectoria. Bueno, pues sí, un poco lo que acabas de decir. Os lo decía antes a micro cerrado, ¿no? Yo llevo pues desde los 23 años entrenando y prácticamente pasado, bueno, sí, prácticamente he pasado por todas las categorías, desde el fútbol base hasta la segunda B. Yo, como os decía antes, no soy exjugador profesional, no he pasado más que categorías aquí a nivel gallego, pero me di cuenta muy pronto, cuando empecé a estudiar la carrera de INEF ahí en Pontevedra precisamente, que a mí bueno, que había otro camino para llegar al fútbol de rendimiento, que era la parte de los banquillos, ¿no? Y me empiezo a formar, empiezo a sacar los títulos de entrenador, empiezo a entrenar bueno, pues como un montón de entrenadores que hay cada fin de semana en los campos gallegos, ¿no? En benjamines, alevines, infantiles, os digo, he pasado por todas las edades y todas las categorías y poco a poco, pues bueno, he ido sobre todo pues tocando distintos palos, como digo yo, he hecho segundo entrenador, preparador físico, la gran parte pues de primer entrenador en todos los equipos en los que estaba, a lo mejor de segundo entrenador o de preparador físico, siempre entrenaba un equipo de la base porque era algo que me gustaba, pero en aquel momento pues bueno, yo creía que me tenía que formar en las mayores parcelas posibles para pues cada vez ser mejor y paliar estos, entre comillas, pues deberes o quehaceres que no te da el ser exfutbolista. A partir de ahí, pues bueno, doy el salto al fútbol senior. Bueno, tengo una salida al extranjero, Arabia Saudí, como bien dijiste. Me voy con Raúl Caneda, entrenador gallego de ahí de Ogrove. Me voy a Arabia Saudí, a un equipo pues que en aquel momento era el Real Madrid de allí de Arabia Saudí. Jugamos Champions League Asiática, la verdad es que es un año bueno, muy bueno a nivel profesional, y cuando me vengo de vuelta pues ya me meto 100% a primer entrenador, alternándolo también con profesor de la Escuela Gallega de Entrenadores, que soy también desde el 2012-2013, soy profesor en la Escuela Gallega de Entrenadores también, en las asignaturas o en las áreas de metodología y táctica, y bueno, y eso es así un poco a grandes rasgos, pues el resumen de lo que es mi evolución. Lo más reciente para todo el mundo, pues son estos años en la sede de Compostela. Yo antes de estar en el Compostela, pues he estado en equipos de regional preferente, otros equipos de tercera división, el Noia, por ejemplo. Y cuando llego al Compostela, pues es en tercera división y después de 5 años, pues bueno, hemos quemado y teniendo muy buenos registros, tanto en tercera, bueno, ganamos la liga 2 años, jugamos 3 playoffs seguidos, lo hablábamos también antes a micro cerrado, lo difícil que son los playoffs
para conseguir llegar a la siguiente categoría, que es un salto grande de tercera a segunda B. Y este último año, pues en el grupo, no es que lo dijéramos nosotros, sino que lo decía prácticamente todo el mundo del fútbol, pues en el grupo 1 nos toca ahí con el Depor, con el Celta B, Zamora y demás, pues bueno, es lo más reciente y lo que seguramente pues la gente más recuerda, ¿no? Pero evidentemente detrás de este último año en la SD Compostela pues hay todo ese bagaje que os acabo de decir hasta llegar a este momento. Mira, es muy distinto ser primero que segundo, ahora que vimos tu trayectoria. ¿Qué es el cambio más grande que notas de ser segundo a ser primero? ¿La exposición? ¿La responsabilidad? Bueno, al final se corta la cabeza el primero, tú vas detrás, pero como que no te salpica tanto, ¿no? No es tu nombre. Sí, sobre todo eso, la responsabilidad y sobre todo también el papel que ocupas, ¿no? Tú como primer entrenador, evidentemente y sobre todo cuanto más arriba. Este año pasado, pues en segunda B hay que atender a medios de comunicación, hay que, tienes que eres la cabeza visible y tienes un poco pues que transmitir no solo a los jugadores, sino pues también tienes que mediar pues con la afición, con los medios de comunicación, con la propia directiva, y de segundo entrenador pues siempre estás en un segundo plano, prácticamente te dedicas más al ámbito único y exclusivamente futbolístico, a intentar ayudar en la medida de lo posible al entrenador, y después evidentemente pues el trato con el futbolista también cambia un poco, ¿no? Yo considero que soy un entrenador cercano, pero que en los entrenamientos a lo largo de tiempo que se está trabajando, pues soy exigente con el jugador, ¿por qué no decirlo? Soy un poco tocanarices, porque me gusta que al final lo que se ve en el campo el domingo es lo que se hace entre semana, y para eso yo le doy mucha importancia y soy muy exigente con el futbolista. Y un segundo entrenador, pues siempre es un poco más flexible, ¿no? Siempre está un poco más cercano al jugador. Pero bueno, las dos facetas me gustan, aunque mi ser, mi forma de ser y de actuar y de ver el fútbol, y digamos que un poco lo que me pone pues es ser primer entrenador. Ajá. Yo te quiero preguntar, porque has tenido tu gran momento, ¿no?, en el Compostela, pero te quiero preguntar por qué momento a ti te ha marcado de tus anteriores etapas tanto en tercera como en el extranjero. Bueno, yo creo que en todas las etapas he tenido buenos y malos momentos, pero a ver, es lo que decíamos antes, el fútbol se vive del presente, de lo más cercano, y al final pues la gente me conocerá por lo que hemos hecho en el Compostela la temporada pasada. También es cierto que a medida que va subiendo categorías la repercusión es mayor, y al final pues también hay más seguimiento y es más fácil que te conozcan. Pero yo, con la gente que me conoce, y seguro que hay alguna gente que oirá esto, o bien han sido alumnos míos, sí, o bien han sido entrenadores que contra los que he jugado, no en el Compos, a lo mejor cuando entrenaba en juveniles o en cadetes o demás. Yo siempre me caractericé por una idea de juego muy clara, que es un poco lo que se vio esta temporada o pudisteis ver en el Compos, ¿no? Y sí que una de las cosas que más me gustaba era que el resto de compañeros entrenadores, fuera la categoría que fuera, siempre entre comillas, pues alababan un poco pues la idea de juego, ¿no? Y yo recuerdo de entrenar el año del Ribeira, Atlético Ribeira, regional preferente. También estábamos en un grupo en el año en el que ascendió al Bergantiños a tercera división, estaba el Silva, que después, con Bardanca, que lleva un montón de años allí y tal. Y yo recuerdo íbamos a campos que imaginaros en regional preferente los campos que pueda haber por Galicia adelante, y nosotros siempre intentábamos jugar, ¿no? Y siempre, a veces perdíamos y perdíamos bien. Pero hicimos un año muy bueno, y lo mismo en juveniles, lo mismo el año de tercera
anterior de Noia y bueno, y siempre te quedas con esa idea de que eso que dicen siempre de que no, en tercera división o en preferente o en primera autonómica no se puede jugar al fútbol y tal, y allá íbamos nosotros y jugábamos, y al terminar los partidos, incluso al terminar las temporadas, pues todo el mundo hablaba de nuestros equipos, ¿no? Entonces eso es muy bueno. Y después el año de Arabia Saudí, la experiencia a nivel profesional es brutal. O sea, yo he hecho la vista atrás y joder, es que yo jugué, evidentemente yo con Raúl Caneda, que me llevó y demás, pero una semifinal de Champions League asiática, Al Ittihad, que era el equipo en el que estábamos, contra el Guangzhou Evergrande chino, en el que el entrenador era Marcelo Lippi. O sea, yo pasé de verlo en la tele en el Mundial de Estados Unidos con la selección italiana a enfrentarme a él y aún por encima dejarlo eliminado en unos cuartos de final de Champions League, ¿no? O sea, eso son vivencias y situaciones que a nivel futbolístico y a nivel personal son brutales, son impagables. Ajá. En Arabia Saudí tuviste un problema, ¿no? Al final, bueno, preparando la entrevista vi que tuviste un problema en la salida del país. Sí, yo fui con Carlos Alonso, que es un fisio de ahí de Moaña, ¿sí? Fuimos los dos con él. Digo siempre, el año a nivel profesional fue muy bueno. A nivel personal, Arabia Saudí, pues bueno, nosotros tuvimos un pequeño problema que al final fue un problema un poquito gordo, y es que tú para entrar, pues bueno, igual que Estados Unidos, igual que muchos países en el mundo, necesitas un visado. En el momento en el que entras, ese visado expira y solo te lo renuevan, pues si el club o la empresa en la que estés contratado, pues te pone al día, ¿no? ¿Cuál fue nuestra sorpresa después de 7-8 meses? Que nos enteramos de que esos papeles no estaban al día y por lo tanto llevábamos 7 meses ilegales en el país, con lo que eso supone en un país musulmán como es Arabia Saudí. Y tan estricto, claro. Exacto. Bueno, nosotros nos enteramos porque íbamos a hacer un viaje en una semana que teníamos libre para venirnos a España, y el día antes de salir pues nos dicen desde el club que tanto Carlos como yo que no podemos viajar, porque si vamos al aeropuerto con el pasaporte que teníamos que no estaba en regla, pues que íbamos a tener problemas. Y bueno, y los problemas allí, digamos que no son como aquí. Digamos que Arabia Saudí no es un país en el que si estás ilegal te meten en el primer avión y te mandan para casa. Más bien todo lo contrario, te dejan allí hasta que llaman tu país o tu gobierno, pregunta por ti e intenta arreglar las cosas. Entonces, bueno, fue un final un poco agridulce. Pues me alegro de que al final te saliste todo bien. Ya en lo futbolístico, en el Compos, estuviste un año en el juvenil, ¿no? Y después ya subiste al primer equipo. Yo del primer equipo me quedo con el ascenso en el playoff en Balaídos. ¿Cómo fue esa temporada? Porque al final con el tema de la pandemia y demás, en segunda vez fue complicado porque se paró la liga y faltaban creo que 10 partidos por jugar. Pero en tercera, ¿cómo fue ese proceso? Porque al final se paró la liga durante mucho tiempo y tuviste que aclimatar el equipo en la vuelta al trabajo, ¿no? Para ese playoff de ascenso. Sí, bueno, nosotros sí, cuando se para la liga, pues creo que es marzo, sí, finales de febrero, principios de marzo, mediados de marzo, no recuerdo ahora exactamente. Creo que cuando empezamos el confinamiento es un 20 de marzo, una cosa así, ¿no? Y creo que se para la liga un poquito antes, no sé si 10 días antes o una cosa así. Quedaban todavía 10 jornadas, 9, 10 jornadas por delante. Y sí es cierto que durante el proceso de confinamiento, pues bueno, muchas dudas, ¿no? Os recordáis que si se van a retomar las ligas, que si no. Después solo se retomaron las ligas profesionales, primera y segunda. Después decían desde la federación que no se iban a jugar playoffs. Después decían que sí, después que solo ascendían los primeros. Bueno, finalmente se juega ese playoff y entonces pues recuerdo que comenzamos a preparar el playoff porque el primer partido era un 18 de julio, la primera eliminatoria, que jugábamos, nos habíamos quedado primeros y entonces jugábamos contra el cuarto, que era el Barco, sí, y segundo contra tercero. 18 de julio, y si ganábamos pues pasábamos a la final el 25 de julio. Empezamos pues 5 o 6 semanas antes y a partir de ahí, con todos estos protocolos y demás, pues comenzamos a preparar la
bueno, pues el playoff. Claro, venimos de casi 3 meses sin hacer ningún tipo de actividad, de estar en casa, de estar parados y demás, pues fue una pretemporada, una preparación de playoff atípica totalmente. Aún por encima queríamos jugar algún partido amistoso, pero primero, no había equipos entrenando, solo estábamos los del playoff, y segundo, pues la normativa COVID y tal no te dejaba jugar contra nadie. Recuerdo que hubo pues una semana que se puso en contacto conmigo, bueno, con el club, un equipo de Asturias que también iba a jugar el playoff de ascenso allí en su comunidad para venir a jugar. Nosotros queríamos y al final pues nos lo echó atrás la federación. Bueno, evidentemente había que cumplir todos los requisitos. Y llegamos al primer partido contra el Barco pues con dudas, con muchas ganas, con mucha ilusión, porque era el momento con el que empezamos la liga. Este era nuestro tercer playoff consecutivo. Pero claro, llegábamos sin ritmo de competición, solo entrenando entre nosotros. Al final, pues bueno, el rendimiento que dio el equipo fue muy alto, fue muy bueno y fuimos capaces de conseguir ese ascenso, y prácticamente pues se nos solapó una temporada con la otra, porque acabamos el playoff, el ascenso fue el 25 de julio, dimos 15 días de descanso y volvimos otra vez a preparar la siguiente temporada en Segunda B, que ya empezaba en septiembre. Y por eso yo decía el año pasado que, pese a ser una temporada muy corta, que fueron 9 meses, fue muy intensa, primero porque el formato competicional era la leche, porque perdías 2 partidos y te ibas abajo de todo, y ganabas 2 partidos y te ponías de primero, pero también porque nosotros veníamos desde junio prácticamente sin parar de entrenar por la preparación de ese playoff, que al final, y nosotros lo sabíamos, o por lo menos lo intuíamos, nos benefició porque realmente llegamos a competir en un nivel muy alto en esta Segunda B y en el grupo en el que estábamos. Marci, si me dejas hacer una pregunta rápidamente a Yago sobre este playoff. El último partido, ¿no? El del ascenso, que fue contra el Ourense, lo empezáis perdiendo ante un Ourense que antes de la entrevista vi los jugadores jugador por jugador y todos están en segunda ref. O sea, son jugadores que al final dieron el paso e incluso alguno está en primera ref. Fue un muy buen Ourense el de ese año y al final conseguís ascender gracias a un gol de Pablo Antas. ¿Cómo viste esa final? Y después de poneros por detrás en el marcador en una final, en un partido tan importante, psicológicamente, ¿tú cómo haces que el equipo no se venga abajo? Bueno, pues primero el Ourense Club de Fútbol, que ese año pues es que estuvimos todo el año codo con codo a nada, nos separaba 1 punto, 2 puntos, rindiendo a un nivel altísimo los dos equipos, ¿no? Y un equipo, como tú dices, que sobre todo se caracterizaba por ser súper competitivo, por que era muy difícil hacerle gol, con un sistema que a día de hoy, pues Fran Justo aún lo hace en el Arenteiro, un 5-3-2, que la verdad es que sobre todo se caracterizaba por ser muy agresivo, muy intenso, que si se ponía por delante era muy difícil darle la vuelta. Y bueno, y llegamos a ese partido, pues mira, los 2 enfrentamientos que habíamos tenido anteriormente, pues también habían acabado en empate. Habíamos ido a Orense y habíamos empatado 2-2, y en San Lázaro no habíamos llegado a jugar ese año, recuerdo. Entonces nos enfrentamos en la final. Y fíjate, pues en este periodo de preparación del playoff, nosotros implementamos en los entrenamientos bueno, pues una parte más centrada al aspecto psicológico y centrada o dirigida al control emocional según marcador. Nosotros sabíamos que, habiendo sido primeros, que el empate nos valía. Entonces, durante muchos momentos de esa pretemporada, simulábamos situaciones por medio de premisas y demás de ir por detrás en el marcador, ir por delante en el marcador, situaciones de, por ejemplo, jugar partidos y decir los 10 últimos minutos, si recibo gol, vale doble para el equipo que mete. Si voy por debajo en el marcador,
y marco en los últimos 5 o 10 minutos, a mí me vale doble y le doy la vuelta al marcador. Bueno, una serie de premisas que fuimos trabajando pues un poco para prever, ¿no? También evidentemente todo venía de experiencias anteriores, de los playoffs que habíamos jugado anteriormente, que al final nos habíamos quedado en la orilla los 2 años anteriores, y por temas de estos, ¿no? Salamanca habíamos, el primer año pues habíamos empatado allá 1-1 y habíamos perdido en San Lázaro 0-1, Alavés B, que nos meten un gol en el 94 en la última jugada de partido. Bueno, el equipo año a año fue mejorando en estas cosas, y sobre todo en la preparación de ese playoff sí que incidimos mucho en jugar con el marcador. En jugar con el marcador a favor y en jugar con el marcador en contra. Y creo que en esa final sí es cierto que empezamos perdiendo, y además empezamos perdiendo muy pronto. Yo creo que en el minuto 10, 12 ya mete Adri Castro el gol y empezamos perdiendo. Y creo que el equipo mantuvo la compostura, e incluso antes del gol, de la jugada del penalti que hacen sobre Bryce Abelenda, pues teniendo minutos muy buenos de control total sobre el juego, llegando. Bueno, lo que transmitía el equipo en ese partido era que estaba dentro del partido, y que en cualquier momento pues podíamos empatar. Incluso después tuvimos ocasiones para ganar. Hablando de los playoffs, que os costó varios playoffs ascender, es algo que suele pasar a muchos equipos. ¿Tú crees que es muy injusto a veces ese sistema de playoffs? Porque muchas veces te quedas a las puertas del ascenso directo, asciende un equipo que justo llega. Lo que pasa que, claro, entra de último en el playoff, pero llega embalado. Para ti es una decepción jugar el playoff porque creías que ibas a ascender directo. Yo creo que en todas las categorías debería haber las mínimas plazas para ascender directo. Por ejemplo, de primera ref a segunda, una por grupo, y después un par de equipos que se jueguen las otras 2 por cada grupo, en plan una eliminatoria y ya está. No 20.000 eliminatorias. Igual, quedas segundo a nada del primero y a lo mejor pasa por encima tuyo un sexto, tiene más forma. ¿No crees que deberías con menos equipos, los mínimos posibles a la eliminatoria, y una eliminatoria solo y las máximas plazas para...? Ese es el nuevo formato. Ese es el nuevo formato. Los primeros, lo explicaste perfectamente, los primeros ahora, tanto de tercera, segunda ref, primera ref, van a ascender directos, y me parece lo más lógico, porque al final el equipo que gana la liga y joder, tú eres, al final se le llama liga regular, porque son 36 jornadas, 34, 38, las que sean. El que gana la liga es el mejor equipo del campeonato. Y esto lo dice Guardiola muchas veces cuando le restan importancia a la Premier League, ¿no? Y él dice que para él la competición más importante es la liga, porque ahí es donde el equipo tiene muchas jornadas en donde tiene que mantener el nivel. Evidentemente, después cuando ganas la liga 2 o 3 veces, pues tu objetivo ya es otro, ¿no? Y las aspiraciones son otras, pero la realidad es esta. Entonces, hablando rápido y mal, pues es una putada, y perdonadme la expresión, sí. que tú quedes primero y de repente, pues como nos pasó a nosotros el primer año, quedas primero y te toca el Español de Barcelona, el mejor filial y el equipo más fuerte de toda España, y nos toca a nosotros. Y de ese equipo, pues en aquel 11 titular hay a día de hoy pues 8 tíos que están entre primera y segunda división. Tenían del 11 titular eran 6 internacionales en todas las categorías hasta sub-19, y después de suplentes más de lo mismo. Entonces, claro, te toca ese enfrentamiento, y bueno, y echa por tierra todo lo que has hecho a lo largo de un año. Yo estoy muy de acuerdo con el nuevo formato, me parece lo más justo. Y después también el factor ese anímico que decías tú antes. Si solo lo tenéis que mirar en los últimos años, en el formato anterior de playoff, ¿cuántos cuartos han acabado ascendiendo? Sí. Un mogollón. ¿Por qué? Porque llegan a lo mejor en un momento de final de temporada que van flecha para arriba, como se dice, y entran en el playoff pues con esa dinámica positiva. Y al final los entrenadores hablamos, los que estamos en el mundo del fútbol, hablamos mucho de que los equipos son dinámicas, y ahí lo tenéis. El año pasado el Celta primer equipo
estaba en una dinámica negativa, cambia de entrenador, pum, dinámica positiva y para arriba. Ahora parece que está en una dinámica pues que no es la más adecuada, ¿sabes? Pero es así, son dinámicas, no hay más. Basta que ganes un partido y la dinámica te gira, tanto para bien como para mal. Al final uno de los trabajos, desde mi punto de vista, más importantes del entrenador es intentar mantener las dinámicas positivas, claro. Aún así, el formato, dices, ahora el formato que hay es así, pero bueno, yo iría un poco más allá, porque en primera ref es verdad que el primero asciende directo, pero después no sé cuántos van al playoff, que es un porrón de ellos. Hasta el quinto, los cuatro, segundo, tercero, cuarto y quinto. Claro, es que yo cogería, ascienden el primero de cada grupo y al playoff el segundo y el tercero como mucho, porque luego un quinto se te mete por encima de un segundo y es lo que dices tú, igual el quinto lleva toda la temporada séptimo y justo acaba la temporada bien, flecha para arriba, va con esa dinámica, hostia, me metí en el playoff, no me esperaba, y el segundo va con la dinámica de hostia, quería ser el primero y tal, y va ahí con la dinámica así. Pero Marci, date cuenta que son 4 equipos los que ascienden a segunda. Claro, me coges el primero de cada equipo y después segundo y tercero que se jueguen 2 plazas, una eliminatoria sola y ya está. A una eliminatoria sola. Bueno, claro, es otra manera de verla. Meter hasta el quinto y 2, porque que un quinto pueda ascender antes que un segundo, yo lo veo un poco... Bueno, ya en principio parten con igualdad de condiciones. Sí. Incluso ahora, pues bueno, no sé, tendría que ver las bases, pero creo que lo de que el mejor clasificado le vale el empate también es positivo. Claro, también es positivo. Tú has quedado segundo, juegas contra el quinto, a ti te vale el empate. O sea, y no estamos hablando, incluso creo que ahora pues también en competición europea y demás van a quitar lo del valor de los goles dobles fuera y demás, ¿sabes? O sea, que si tú quedas 1-1 y en otro partido 2-2, tienes que ir a la prórroga o a penaltis o lo que sea. Y me parece también lógico, Preguntándote por la temporada pasada, es que hay que darle valor al trabajazo que hizo Yago Iglesias en el Compostela, porque el año pasado consiguió ganar en Riazor al Deportivo 0-2, en Barreiro 0-3, un partido que fue un baño tácticamente del Compostela, todos nos acordamos de ese encuentro. Ganó también en Pasarón. Al final, yo creo que lo que lastró al equipo fueron la cantidad de empates, creo que hubo hasta 10 empates, o sea que 11 empates. 11. Al final lastró mucho el tema del empate. Al principio de temporada es verdad que al equipo le costó mucho el tema goleador, que nos lo comentabas tú también antes, que estabais sin delantero. Pero es que el equipo hizo una temporada como para ascender a primera ref. Es verdad que después ya en la segunda fase el equipo, bueno, pues no tuvo esos resultados tan buenos, pero insisto, la temporada del Compostela fue muy buena, ¿eh? Sí. Evidentemente a ver, nosotros llegamos nuevos, toda la plantilla, cuerpo técnico y demás, todo continuidad de tercera. Nosotros el año pasado solo hicimos un fichaje, que es el de Juanpa y después, dos, Juanpa y Guille, porque después tenemos la lesión de Joel y hay que firmar un central y es cuando viene Guille, finalizando la pretemporada, y después una cesión, que es la de Matías Vesprini del Lugo, sub-23. Y con eso salimos a competir contra los transatlánticos que había en aquel momento en esa categoría y al final pues sí que hacemos una buena temporada porque el juego que hicimos fue muy bueno, fue un nivel muy alto, y después las estadísticas, lo que os decía antes, hay una serie de programas, Instat, Scout, de demás que sacan estadísticas por partido, y nosotros semana a semana veíamos que las estadísticas hacían referencia a lo que el equipo demostraba en el campo. Éramos el equipo que más ocasiones generaba por partido, éramos el equipo que más pisaba área rival, pero no acabábamos de concretar. También es cierto que estuvimos lastrados mucho tiempo con la lesión de Primo, nuestro único delantero, que era el hombre gol, y eso nos lastró, pero hicimos una temporada muy buena. Nuestro objetivo principal y el objetivo del club desde un principio era haber llegado a esa categoría y no perderla, y para eso había que quedar entre los 6 primeros de 10 y así fue. Y sobre todo, por encima de todo, pues yo me quedo con los partidos, es lo que dices tú, evidentemente, que es ganar en tres campos no solo de nombre y de nivel gallego, sino a nivel nacional.
y sobre todo la imagen, el cómo lo hicimos, que al final creo que fue lo que más llamó la atención, tanto a la gente que sabe de qué va esto y lo difícil que es, como al aficionado que a lo mejor no sabe tanto de fútbol. Centrándonos ya un poquito en la actualidad celeste, la pregunta que hacemos siempre al principio: ¿cómo ves el equipo ahora mismo y a dónde crees que puede llegar? Bueno, pues la verdad es que los resultados pues no están acompañando, ¿no? Al final esto, pues lo que decíamos antes, lo de las dinámicas positivas y negativas. Parece que el equipo pues que no acaba de conseguir los resultados, porque sí es cierto que a nivel de juego, pues bueno, parece que si no ganas, pues que todo lo que haces pues está mal hecho, pero bueno, yo veo que sigue una idea clara, continuista, la del año pasado, que hay buenos futbolistas y que bueno, todos creíamos que después del partido, la victoria en Levante, pues que iba a darle alas al equipo, y de momento no es así, pero también hay que ver el inicio de calendario que ha tenido, los rivales. Ya ha jugado contra Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao, Real Madrid, que son equipos de altísimo potencial y altísimo nivel, y seguro que en el momento en que se ajusten 2-3 cositas y se consiga pues una victoria un poco más basada en el buen hacer a nivel de juego, pues que seguro que cambia esa dinámica. Yago, yo te quiero preguntar por el rendimiento de algunos futbolistas. El rendimiento de Matías Dituro, por ejemplo, está siendo muy bueno. En Vigo también, bueno, mucha gente opinaba que podía ser incluso convocado con la selección argentina. Tema Renato Tapia, que está entre algodones. Yo, sinceramente, no soy muy partidario de que viaje con la selección peruana, porque está jugando prácticamente todo. Al final, eso es matar al futbolista. También el juego de Javi Galán, que me está pareciendo que está haciendo unos auténticos partidazos. El año pasado para mí fue el mejor lateral izquierdo de la liga. Santi Mina, que está siendo también de lo más destacado, lleva 2 goles y un par de asistencias. Al final, pese al mal inicio de temporada en cuanto a resultados, es verdad que hay pinceladas positivas del equipo en el plano individual. Sí, para mí la más significativa es esta última que acabas de decir, la de Santi Mina. Para mí Mina ahora mismo está a un nivel altísimo, está a un nivel muy bueno. Yo creo que llevábamos tiempo la gente que seguimos al Celta, que seguimos el fútbol y que vemos un poco pues los partidos de los equipos gallegos, y sobre todo pues en mi caso, que yo a Santi pues también lo conozco de su etapa juvenil, de cuando fue campeón con ese Celta juvenil de España, y bueno, más que nada porque también lo conozco por ser compañero de futbolistas que yo tuve también en el Compos, Tomás, de Soto, de Álvaro Casas y demás, y los conoces desde hace tiempo, y la verdad es que lo estoy viendo a un nivel altísimo. Y después jugadores como Javi Galán, como tú bien dices, pues bueno, cuando el Celta esperó y movió tanto para firmar a un lateral izquierdo como él, es por algo, y la verdad es que bueno, el aficionado del Celta y no del Celta, que no lo conociera y que vea partidos del Celta, la verdad es que llama la atención el nivel que tiene este chico y lo que genera él desde su posición. Y después, bueno, evidentemente, yo creo que lo que el equipo necesita es una victoria basada también con un poco de pozo de buen juego, ¿no? Sí. o de sensaciones de joder, ganamos, pero lo hemos merecido, porque hemos sido mejor que el rival. Cuando eso se dé, yo creo que la dinámica va a cambiar totalmente, porque hay muchos equipos que ganan y parece que ni ellos saben cómo lo hacen, ¿sabes? Y eso, desde mi punto de vista, pues bueno, es jugar un poco a la ruleta rusa. Si tú eres un equipo que el proceso, el cómo juegas, el que generas ocasiones, y un día pierdes, otro día desgolmas, pero bueno, estás más cerca de conseguir el objetivo. Entonces, yo creo que el Celta tiene jugadores, tiene mimbres, el año pasado así lo han demostrado. Chacho tiene claro a lo que quiere jugar, y bueno,
no ha dado ningún bandazo de cambiar ni cosas de estas que hacen habitualmente o que hacemos habitualmente los entrenadores, que cuando nos ponemos nerviosos. Y la verdad es que yo creo que más pronto que tarde esa dinámica y esos resultados van a llegar. Al final, sí, es que al final lo que he estado haciendo, quiero hacer énfasis en lo que acaba de decir. Contra el Granada, quizás, es que la primera parte del Granada a mí me recordó a la del Cádiz, un partido muy soporífero en la primera parte, el Celta con posiciones planas, sin ningún tipo de profundidad. Creo que el primer tiro fue en el minuto 44, o sea, de cara a puerta no estamos tirando mucho. Y en la segunda parte es verdad que sí que hizo un cambio táctico, que metió a Solari, retrasó la posición de Hugo Mayo a pareja de central junto a Murillo, creo que era Murillo el partido contra el Granada. Acumulamos mucha gente arriba en ataque y al final por insistencia acabamos marcando el gol, porque el Granada creo que tiró por primera vez a puerta en el minuto 92. Al final tuvieron pocas ocasiones, pero yo estoy completamente de acuerdo. Para mí el Celta lo que tiene es que a ganar un partido y con un buen juego, convenciendo, porque eso es lo que pide el aficionado. De momento aún no hemos visto el prime del Celta. Yo espero verlo en los próximos partidos. Es verdad que ahora tenemos al Sevilla, que viene de perder, pero es un equipo que yo creo que va a estar ahí en lucha por la liga. Va a ser complicado. Pero estoy completamente de acuerdo con lo que dice Yago. Para mí es tal cual lo que opinamos muchos celtistas. Necesitamos una victoria y que convenzca al equipo. Yo confío en la Chachoneta. Y bueno, Marci, ya te dejo a ti paso. Era ese... Has dicho lo del tema de que el Chacho que no ha pegado bandazos. Yo lo veo un tío con personalidad, con unas ideas claras y eso me parece muy bien. Pero ¿no crees que a veces es un pelín inflexible y que no adapta su esquema a determinados momentos? Yo lo veo que a veces es un poco inflexible de más. Y también quería hilar esto con si tú fueras el entrenador del Celta, en invierno pedirías algún fichaje para qué posición. Bueno, vamos por partes. Primero el tema de la idea futbolística del Chacho, ¿no? Ya, más allá de la idea, que todos tenemos claro que es el buen trato de balón, de imponerse, que llamamos el juego combinativo, con futbolistas de buen pie, de buen toque, con mucha movilidad y demás. Yo creo que hay dos tipos de entrenadores. Aquellos que varían el sistema, el esquema según el rival, y si voy a jugar contra este, juego con tres centrales, si voy a jugar contra aquel, juego 4-4-2 en línea, después al otro hago 4-3-3 y solo juego con un punta y demás, y está bien, es muy lícito. Y después están los otros que solo se mueven en un sistema. Y para gustos hay colores. Me explico. Si tú eres de estos últimos, que por lo que dices, pues bueno, es un poco la idea de Chacho, ellos lo que buscan es la perfección dentro de su esquema o de su sistema. En este caso, el 4-4-2 en rombo, ¿no? que utiliza a día de hoy el Celta. Que para mí, desde mi punto de vista, y me voy a mojar, fue un acierto la temporada pasada. Sí. Porque yo creo que la temporada pasada no había jugadores extremos, como habitualmente. Con Berizzo se jugaba mucho 4-3-3, 4-2-3-1, con extremos puros, verticales, pero hace tiempo que el Celta no tiene extremos. Tú miras por dentro, Brais, Denis, Yago, incluso Santi, claro, anteriormente Santi tirado a banda, una posición que no es la suya natural. Por dentro tienes a Tapia, tienes a Beltrán, es que tienes mucho media punta, mucho medio centro, entonces al final tienes que aglomerar a toda esa gente por dentro. Para mí es la solución en cuanto a estructura, en cuanto a sistema, idónea. A partir de ahí, que puedes ser un poco flexible en función de cosas que haga el rival, bueno, sí, puede ser, pero también es cierto que buscar, si tú eres capaz de perfeccionar tu sistema y tu idea de juego, el que va a tener problema va a ser el equipo rival, que va a tener que buscar cómo contrarrestar lo tuyo. Por lo tanto, yo lo que percibo y lo que veo desde fuera es que el Chacho es de estos, es de que tiene claro el sistema de juego, tiene claro el perfil de jugadores que tienen que ocupar cada posición del campo, y a partir de ahí lo que intenta es sacar el máximo rendimiento o elevar el rendimiento de los jugadores a nivel individual en esa posición, para que a partir de ahí el equipo crezca a nivel colectivo. Y en cuanto a lo de los fichajes en invierno, bueno, a mí es que realmente
realmente, y más en el fútbol actual, en el momento en el que estamos, el fútbol es súper físico, los jugadores son auténticos atletas y el ganar o perder está en una delgada línea entre ser medio segundo más rápido o más lento que el rival. A mí personalmente me gusta el fútbol con extremos. A mí me gustan los jugadores de banda, me parecen los más desequilibrantes y sí es cierto que yo en mis equipos pues siempre me gusta tener buenos extremos, pero los extremos de toda la vida, los de pierna natural pegados a la línea de banda. Eso es que cuando llega la pelota hay llegada a línea de fondo, hay centro, hay situaciones de 1 contra 1. Y sí es cierto que evidentemente va dentro de una filosofía, una idea y un sistema que juegues con extremos. En este caso, pues el Celta está jugando o está optando por un sistema en el que necesita más medios centros. Y en ese caso, pues yo no soy nadie para decir si hay que firmar algo en diciembre o no. Yo, si fuera el entrenador, me gustaría jugar con extremos y evidentemente iría a un perfil de ese tipo de jugadores. O, bueno, pues mira, si miras para abajo, al Celta B, Alfon, Miguel, toda esta gente que tienen ahí abajo, que son buenos dribladores, que son rápidos, que son jugadores súper incisivos de buscar situaciones de 1 contra 1 y esta gente ya ha pisado primer equipo. Yo te quiero hacer 2 preguntas acerca, primero, sí, quería hacerle por lo de Cervi, sí. Cambiar el esquema. No se trataba de que el Chacho se tenga a mí me gusta que tenga la idea tan fija, pero yo que sé, a lo mejor un partido, coño, que ves que te están comiendo las papas en medio campo, quitar a uno de los 2 delanteros y poner a Fran con Tapia a lo mejor para reforzar ahí, el que no ve que... A veces tengo la sensación de que nos están comiendo en medio del campo y este tío sigue con sus 2 delanteros, ¿para qué los quiere? Si no les llegan balones, si nos están comiendo en el medio no le van a llegar balones, ¿para qué tienes, sabes? Quita uno, pongo otro, que es un poco inflexible con ese esquema siempre, con sus 2 delanteros, que si no le llegan balones, pues a lo mejor quitas uno, pones un medio centro al lado de Tapia, lo que sea. Pero si quita Tapia, si pone a Beltrán es para quitar a Tapia, o sea, no... Veo como que es demasiado fija con su... Bueno, desde fuera la verdad es que es difícil opinar sobre eso. Al final él los ve trabajar todos los días, entre semana, y sabe el nivel que tienen los jugadores y lo que le pueden dar en cada momento. Y después, evidentemente, pues está la lectura de partido. A mí me tiene pasado un montón de veces. Estás allí en el campo, en el banquillo y con la tensión, el marcador, el no sé qué, estás allí y ves lo que ves y después llego a casa, me veo el partido tranquilamente grabado y digo, madre mía, o sea, pues tenía que haber hecho esto, tenía que haber hecho esto otro. Igual que hay otros días que haces los cambios y te vas para casa hinchando pecho porque aciertas al 100%, ¿sabes? Bueno, supongo que será cuestión de perspectivas, no hay más. Yo te quiero preguntar por Franco Cervi y por Solari, porque quizás lo que dices tú es un poco lo que pidió el Chacho, ¿no? Más extremos puros, y al final contrataron tanto a Solari como a Cervi para eso, ¿no? Para poder también jugar con extremos en ciertos momentos del partido. A mí Solari es un jugador que me gusta mucho, que me parece un jugador que no se complica, pone centros y ya está. Y quizás Cervi es un poco más, encara más, ¿no? Busca más el 1 contra 1 con el lateral, es un poco más eléctrico, que son perfiles que a mí me gusta, de jugador, o sea, pero quizás en base a lo que dices es eso, que el Celta también necesita tener un perfil de extremo puro, y creo que con Solari y con Cervi lo han encontrado. Sí, el plan B, o que a lo largo de una temporada hay muchos partidos y hay que ir a distintos campos y te vas a enfrentar a distintos equipos que plantean ideas distintas. Entonces muchas veces pues a lo mejor lo que tú como entrenador firmas como plan B, hay muchos partidos que va a ser el plan A. Eso es así, y después hay que entrenar en el día a día y los estados de forma, que son fundamentales. Eso es algo que yo percibo desde fuera que la gente no acaba de entender. Es que no sé por qué juega este y no juega el otro y demás. Si juega ese y no juega el otro, yo lo digo siempre, yo no conozco a ningún compañero, a ningún entrenador que ponga al malo adrede. O
¿sabes? O sea, los entrenadores cuando ponemos a alguien es porque consideramos que es el mejor, porque nos estamos jugando nuestro puesto. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que después nosotros vemos entrenar al equipo, vemos al rival, lo analizamos, se mira por dónde se le puede hacer daño, qué cosas hay que contrarrestar del rival. Hay veces pues que hay un perfil de jugador que a lo mejor el rival, pues yo anticipo pues que no voy a poder tener la iniciativa del juego y me toca defender un poco más, pues tengo que tirar un perfil más Tapia, más un doble pivote, como decíais antes, pues Beltrán, Tapia, no sé qué. Y hay otros partidos en los que tengo que optar por extremos. Bueno, esto, pero claro, llega la semana esa y resulta que el extremo que yo firmé para este tipo de partidos resulta que a lo mejor no está a su mejor nivel y pues igual tengo que meter a Bryce sin ser extremo puro, pero que está a mejor nivel que el propio extremo. Entonces, bueno, nos tenemos que ir adaptando. Son muchas cosas a las que el entrenador tiene que atender y cuando se toman las decisiones, pues unas veces acertadas, otras no, son en función de muchas variables. Y yo creo que eso, el aficionado y la gente que no sabe de qué va esto, y cuando digo que no sabe de qué va esto lo pongo entre comillas, sí. ¿Vale? Hay mucho aficionado que evidentemente es entrenador en fútbol base o que sabe de qué va esto, o fue jugador y todo esto y lo ve desde otra perspectiva, pero sí que el sentir desde fuera es que todos lo hacemos. Siempre creemos o siempre pensamos en un jugador en su máximo nivel. Sí. Da un nivel y nos quedamos con ese, pero es que a lo largo de la temporada el nivel puede bajar, puede subir, etcétera, etcétera. Y todos, eso va a pasar en todos, va a pasar desde el portero hasta el delantero. Va a haber momentos en la temporada en los que van a estar mejor y momentos en la temporada en los que van a estar peor. Después, evidentemente, yo me sumo a la ola Yago Aspas, selección y demás. Es que yo a Yago al 50%, en mi equipo está allí. Yo siempre me acuerdo de una anécdota que uno de los hice un máster, una formación hace años en Madrid, en Las Rozas, y había un entrenador que entrenaba un equipo de primerísimo nivel de la capital madrileña, no voy a decir el nombre, pero decía, nosotros teníamos un delantero que no tenía rodillas, que hoy en día es presidente de un equipo de segunda división, y tenía las dos rodillas destrozadas, no se movía, pero ese tío tenía que estar en el campo, porque el miedo que infundía al rival era brutal. Bueno, pues hay veces que en el fútbol de rendimiento también juegan jugadores al 50% o incluso menos, por lo que transmiten al rival y lo que transmiten a sus propios compañeros. No es lo mismo jugar con Yago Aspas, con todos mis respetos para el resto, que no esté Yago en el campo. Y lo hablas con compañeros de él y seguro que dicen lo mismo, porque lo dicen. Bueno, prácticamente has dicho quién era el entrenador y quién era el entrenador, el que sepa un poco de esto. Mira, yo ahora te quería preguntar en particular por Santi, que antes te deshiciste en elogios hacia él y yo estoy en ese barco también. Y es que Santi, como tú dijiste, lo viste en categorías inferiores también. Yo recuerdo cuando era juvenil, que se hablaba mucho de él, que incluso llegó a debutar con el primer equipo siendo juvenil. Pero de aquella era un tío que jugaba en banda. Y era un tío muy rápido. Y esto es algo que pasa mucho y a mí me tiene fascinado. Un jugador que destaca mucho en una posición, que después al llegar a la élite lo ponen en otra. Y esto veo que pasa mucho, sobre todo en jugadores que le dicen, bueno, pasa mucho, por ejemplo, eres extremo, venga, puedes ir al primer equipo, pero de extremo no, de lateral, porque si no... Y yo a veces creo que algún jugador no acaba jugando en su posición o sacando su máximo potencial porque lo cambian de posición para poder jugar en la élite antes de tiempo. Bueno, en el sentido de que digo, ¿sabes? Un extremo muy bueno, que por subirlo antes del primer equipo lo ponen que sea de lateral, porque no vas a poner un chavalín de extremo, o a Santi, que no lo ponían en banda, porque nada, como de extremo no desequilibrará tanto en primera ya, pero igual a la larga esas pues, porque si tú te fijas en Santi, sus virtudes son más de un jugador de banda de extremo rápido, de vertical, de atacar el espacio y tal, que de estar arriba estático delantero. Sus fuertes es sacar el espacio, velocidad, potencia. Yo lo miraba más de extremo, pero de aquella se le puso de delantero. ¿Crees que hay jugadores que les perjudica esto? Que justo cuando suben al primer equipo los ponen en otro sitio para que se adapten.
Bueno, habrá jugadores que les pueda perjudicar, pero después también hay otros jugadores que a lo mejor en un momento determinado sus características se les saca más rendimiento en otra posición, ¿sabes? O sea, Santi Mina explota desde mi punto de vista al 200% en el Valencia. En el Valencia jugando delantero era un espectáculo, ¿sabes? Y de hecho pues viene de allí, el Celta lo repesca de allí y hace unas temporadas de la leche con Marcelino, ¿sabes? Viene de hacer una temporada de la leche con Marcelino y es un jugador que tiene esas características de ser muy potente, de ser vertical y, joder, es que yo ahora mismo, nosotros los entrenadores lo que buscamos dentro de los 11 son lo que llamamos complementariedades, es decir, jugadores que tienen distintas características que de forma individual tienen una manera de hacer las cosas de determinada forma, pero cuando los juntas con otros que tienen otras características, multiplican. Y para mí esa dualidad Aspas, que es más de venir, más calidad, más de girarse, más de asociarse, y Mina rompiendo al espacio, pues para una línea defensiva es muy difícil de contrarrestar, ¿sabes? Sí. ¿Que puede jugar en banda? Evidentemente, pero sus años anteriores aquí en Vigo jugando en banda no era el Santi Mina aquel juvenil. Igual es que en la élite, al jugar desde prácticamente el inicio de delantero, pues que se ha adaptado a esa posición, que ha interiorizado todo lo que tiene que ver con esa posición de delantero y yo creo que está cómodo en esa posición de delantero, por lo menos lo que demuestra cuando le toca jugar en banda. No sé, habría que preguntarle a él. Bueno, el que jugó en banda en Vigo por lo menos era un Santi muy joven. Pero bueno, yo lo veo un extremo rollo 4-3-3 y un extremo delantero, no un extremo lo que dices tú, 4-4-2. Yo no veo a Santi pegado a la línea de banda, está metiendo centros, no lo veo así. Sí, Lo veo. no, pero... Portería, tal, Sí, presión. sí, fijaros, otro jugador que a mí, por ejemplo, me fascina y me gusta por la capacidad de adaptación que tiene, pero bueno, evidentemente también va en la edad, es Nolito. Nolito en su primera etapa en el Celta era extremo zurdo a pierna cambiada con Berizzo. Y hizo un año espectacular, así saltó a Sevilla, ¿vale? Y a día de hoy está jugando en un vértice del rombo, o sea, jugando por dentro como media punta en este 4-4-2 en rombo del Chacho Coudet, que no es fácil ser jugador de banda e interpretar los posicionamientos en el posicionamiento interior, porque Nolito su principal característica era driblador, de venir adentro pegar, venir adentro centrar o asociarse. Vengo adentro, juego una pared con Yago y me planto yo solo dentro del área para tirar a pierna cambiada. Y ahora está jugando por dentro, haciendo movimientos de venir a enganchar, circular la pelota, y no es nada fácil. Pero evidentemente tiene no sé cuántos años más encima de su primera etapa en Vigo, entiende el fútbol de otra manera, lo percibe de otra manera, sus características físicas también han cambiado, no es ese jugador explosivo que era antes. Bueno, pues esto viene un poco también a relación de lo que hablábamos antes con Santi, ¿sabes? Y otro ejemplo clarísimo es el de Renato Tapia. Renato Tapia, en su etapa en Alemania, no rendía al nivel, bueno, sí que rendía al nivel que está rindiendo aquí, ¿vale? Si no estaba allí. Pero es que el nivel que está dando en el Celta en este sistema, en rombo y demás, es brutal, es inamovible. O sea, es que es inamovible. Es lo que nosotros llamamos el coche escoba, lo coge todo, tanto a nivel defensivo como después a nivel ofensivo, que pasa un poquito más desapercibido, porque no es Busquets, ¿vale? En cuanto a calidad de balón y demás, pero aporta al resto del equipo una seguridad y deja que los que tiene por delante, los Denis, los Brais, los Nolitos, tengan una libertad para poder crear brutal. Y para mí es, parte de que esos jugadores brillen por delante es por lo que tienen por detrás que les hacen ese trabajo. Yo te quería hacer una pregunta en base de lo que acabas de decir sobre Brais Méndez, que entonces a Brais le cuesta menos, no que a Nolito, claro, porque Nolito es un extremo más puro, Brais es un interior, o sea que le costó menos en este caso adaptarse a esa posición en el rombo. Yo desde fuera entiendo que sí. Para mí Brais
es ese perfil de jugador que evidentemente puede jugar por fuera y tiene capacidad para jugar por fuera, pero no es ese extremo rápido que estamos acostumbrados pues con otro perfil. Él es, cuando jugaba por fuera, es más de venir adentro, a enganchar, a generar superioridad, a dejarle toda la banda pues al lateral para llegar. No es ese extremo, no son esos perfiles de extremos de estar pegados a la línea y ser ellos los que dan la amplitud. Son jugadores que yo llamo, bueno, a eso se les llaman interiores o se les llaman falsos extremos, ¿no? Al final parten desde la banda, pero vienen para adentro. Y Bryce sí que es un jugador muy talentoso, tiene mucha calidad, tiene capacidad de conducción y de pase. Es que, bueno, si os dais cuenta, estamos hablando uno por uno y todos son elogios, ¿sabes? Porque es que realmente el Celta tiene jugadores de muy buen pie, y cuando son capaces de ponerse en tono y de sacar su nivel individual, es que el colectivo multiplica. ¿Y Cervi, qué te parece a ti que te gustan los extremos? Porque a mí yo llevo un tiempillo ya, le doy un voto de confianza, pero llevo un tiempillo diciendo que a mí este chico me está... Bueno, que fue muy caro para lo que es, ¿eh? Sí, vamos a ver, hay que darle tiempo. También es un chico que viene del extranjero y esto es una liga distinta y tienen que adaptarse, hay que adaptarse, hay que darle tiempo. Desde luego, cojo no es y tiene buenas características. Ahora, bueno, pues hay que darle tiempo porque también se necesita minutos de partido para coger la forma, no solo jugando pues segundas partes o minutos sueltos o algún partido de vez en cuando de titular. Hay que darle tiempo y van muy poquitas jornadas de liga. Vamos a esperar un poquito y bueno, yo creo que habitualmente a partir de la jornada 10, 12 los equipos empiezan a estar ensamblados y ahí es donde podemos empezar a hablar de realmente de las dinámicas, de si un equipo va para arriba o no va para arriba, si coge el estado de forma o no. Vamos a esperar un poco, pero me parece un jugador interesante. Claro, es que lo clasificatorio ahora mismo es anecdótico, porque estamos a 10 puntos del Madrid y a 5 del Barça. O sea, es algo que a final de temporada obviamente no va a suceder. Yo te quiero hacer dos preguntas ya para terminar en cuanto al plano Celta. Es que nos des una porra de esta temporada, tanto del primer equipo como del Celta B, que, bueno, está siendo un buen inicio de temporada pese a la derrota en Riazor. Es verdad que en ese encuentro llegamos sin pretemporada prácticamente, jugamos contra el Coruso y un partido contra el Leixões portugués, sin pretemporada prácticamente, pero el Celta ve que se ha conseguido meter bien en la temporada, se ha conseguido adaptar bien, hemos ganado al Racing, que es un equipazo, ganamos el otro día también en Balaídos, al final estamos consiguiendo hacer puntos con un buen fútbol, ¿no? Tampoco está siendo como en el primer equipo, que sí que se le exige un poco más de vistosidad. El Celta B que está ganando bien. Una porra para el primer equipo y para el Celta B. Bueno, primer equipo yo creo que va a estar, bueno, que va a ser un año, o debiera ser un año tranquilo. Yo creo que tiene mimbres y que tiene, visto lo visto cómo acabó la temporada pasada, hay que darle margen a que lo que venimos hablando durante estos últimos minutos, que el equipo tiene que coger la forma y en cuanto, ya te digo, en cuanto ganen, yo es que además lo creo, y por qué no que sea el partido contra el Sevilla, ¿sabes? Ya sería la leche si tú haces un buen partido contra este rival con buenas sensaciones y eres capaz, ya no te digo de ganar, pero de sacar algo, esos son los partidos que dan moral para seguir creciendo. Yo creo que no debiera tener problema para estar en una posición cómoda, ¿vale? Y evitar un poco pues lo que fueron las temporadas pasadas, que siempre se llegaba a final de temporada pues un poco con el gancho. Y el Celta B, pues estoy totalmente de acuerdo contigo. El partido de Riazor yo creo que fue anecdótico. Sí. Una pretemporada, yo lo dije, además fui a comentar ese partido, equipo que llegaba sin pretemporada, por muchos factores, muchos jugadores que hasta la última semana no pudieron entrenar y demás, pero las sensaciones son muy buenas. Lo hablábamos antes a micro cerrado, creo que los jugadores tienen un nivel altísimo, que una vez más
el entrenador les está sacando mucho rendimiento y yo sí que creo, bueno, lo que pasa es que hay muchos equipos llamados a estar entre esos 5 primeros, pero bueno, desde luego el inicio de liga todavía falta mucho y todavía hay que jugar contra equipos potentes de la categoría, pero bueno, ya se jugó contra el Deportivo, ya se jugó contra el Badajoz, ya se jugó contra el Racing de Santander, sí, y se perdió uno y se empató otro y ganó otro, o sea, y buenas sensaciones. O sea, que yo creo que el Celta B tiene todos los ingredientes para estar en una posición media alta. Por ya con la plantilla cortita esta. Perdón. Es que no sé que se cortó ahí. Si el primer equipo crees que puede pintar algo en la Copa. Bueno, el tema de la Copa es la leche, porque depende de quién te toque y demás, pero mira, el año pasado nosotros fuimos a jugar a Ibiza y después fue el Celta a jugar contra el Ibiza, sí, y el resultado fue el que fue. Que conste que no es un campo fácil y que el Ibiza tampoco era un equipo de segunda B en aquel momento. Que están en segunda. Era un equipo de segunda que en ese momento estaba en segunda B. Vamos, es que más claro agua. Depende un poco. Sí, claro, bueno, eso es. Y que está en Miki Villar. Sí, allí fue. Me alegro un montón de que esté allí y que además que le va bien. No está jugando demasiado, pero está entrando minutos. En el último partido, bueno, este jugaron en Eibar, pero el anterior en casa disputó más de media hora. Bueno, está entrando, lo cual me alegra mucho por él. Y seguro que poco a poco irá cogiendo el ritmo también de la categoría y va a demostrar que es un jugador que tiene características para ella. Y el tema de la Copa, pues es también el momento de la temporada, como estés, si realmente apuestas por la Copa o no. Si tú te viene la Copa del Rey en un momento en el que en Liga no estás muy allá, estar en 2 competiciones a la vez es fastidiado. Y bueno, evidentemente un club como el Celta tiene que aspirar a llegar a pasar las máximas rondas posibles, sobre todo de inicio, que te tocan equipos pues de menor entidad, pero bueno, va a depender un poco de quién te toque, del momento en el que estés en Liga y demás, y en función de eso pues lo habitual es rotar. Y en Copa del Rey, pues seguramente tirar plantilla corta, pues habrá que tirar de los del filial, seguramente, e ir metiéndolos poco a poco, como se hizo el año pasado. El año pasado, cuando fue en Ibiza, jugaron varios del filial también. Yo creo que este año hay más plantilla, en cuanto a volumen. Este año tenemos para suplir un 11, sí, y con garantías. Sí, hombre, seguramente. No sé ahora mismo cómo está el parte de lesiones. Bueno, sé que Bryce está fastidiado y no sé exactamente cómo están el resto, pero bueno, queda si para tienes... la Copa. Hasta finales de diciembre queda mucho. O sea que... Sí. Yo creo que sí queda. Marci, últimas preguntas. Sí, bueno, es un pequeño carrusel así de preguntas rápidas. Pues son 4 simplemente. El jugador que hayas tenido que más haya despuntado. Más haya despuntado, bueno, pues tiene que ser Miki Villar, porque es el que ha saltado a segunda división, no puedo decir otro. Hay otros que evidentemente son jugadores de mucho nivel. El año pasado Bicho, Bryce Abelenda, Miki, son jugadores de muchísimo nivel, pero el que más ha despuntado es Miki, que ha conseguido llegar a liga profesional. Bueno, a mí es la que más me gusta, lo que pasa es que es un poco picantón, igual te mete un poco un compromiso. Jugador que hayas tenido que digas tú, este cabrón, si se pusiera esto en serio, hubiera despuntado mucho, pero está en una categoría muy por debajo de la que debería, porque es un poco vainas, vamos a decirlo así. Picante nada, te lo digo, y además es ex Casa Celta, Tomás Abelleira. Sí. Sí, bueno, pero de largo. Jugador con unas características brutales. Ahora está en Choco. Un jugador que nosotros cuando lo firmamos para el Compos en mi primer año venía de Pontevedra. Ya lo conocía de su etapa también en base de categorías inferiores del Celta, y hace un partido en la eliminatoria Pontevedra Mensajero
de ascenso de tercera a segunda B. Empieza perdiendo el Pontevedra 0-1 en Pasarón y sale Tomás en la segunda parte y empatan. O sea, no ganan porque aquel día bajó Dios a ver al portero del Mensajero, pero cogió a él el equipo a las espaldas, empezó a mover el cotarro y fui para Compostela y lo firmamos, pues estaba que aplaudía con las orejas. Después, claro, él lo sabe y de hecho, bueno, ahí está. Ha tenido una serie de circunstancias a lo largo de su vida, pero a nivel futbolístico es que tiene condiciones de primera división. Yo pensé que me ibas a chicanear un poco en esta. No, pero si él ya lo sabe, ya lo hemos hablado y yo creo que coincidirá mucha gente conmigo. Ya, pero bueno. Bueno, ¿a dónde te gustaría todo eso? Supongo que aspirarás a llegar a entrar en primera división. Sí, claro, me gustaría, pero también tengo claro que no tengo prisa. Yo quiero llegar preparado y quiero llegar formado y quiero que bueno, pues ir pues como hasta ahora, que he llegado a segunda B desde abajo, trabajando, mejorando, intentando ser mejor entrenador y ahora mismo pues en el momento en el que estoy, que actualmente pues no estoy entrenando, sigo formándome, estoy viendo mucho fútbol, estoy siguiendo mucho la nueva categoría, la primera federación, segunda federación, primera y segunda división, evidentemente, formándome mucho, viendo muchas cosas y mejorando como entrenador para cuando llegue el siguiente proyecto, pues hacerlo mejor que lo he hecho pues en el Compostela y a partir de ahí pues seguir creciendo, pero evidentemente mis expectativas son altas y seguir creciendo, pero ya te digo, sin ningún tipo de prisa. Mucho más difícil llegar al no haber sido exjugador, sobre todo por el tema contactos. Sí, claro, es algo que este verano pues lo he vivenciado en propias carnes. Digamos que lo que he hecho a nivel profesional o lo que hemos hecho a nivel, bueno, pues sobre todo la última temporada, lo que hablábamos al principio de la charla, en segunda B la temporada pasada, pues lo que el Compostela hizo y el trabajo que hicimos ahí llamó mucho la atención. La gente es consciente de eso, los clubs y los trabajadores de los clubs, secretarías técnicas, pues así me lo hacen saber, pero 38 años, poca experiencia, joven, no sé qué, y bueno, y a veces pues es un poco un impedimento que bueno, que no hay más que seguir trabajando, seguir picando piedra para que alguien pues dé la oportunidad en ese nuevo paso para bueno, pues para seguir demostrando que se tiene un nivel alto y que se pueden hacer las cosas todavía mejor. Por último, si tienes alguna anécdota de estas de fútbol pasión, vamos a llamarle, porque siempre dicen que en las categorías inferiores es donde está la verdadera pasión por el fútbol. ¿Alguna anécdota de esto de que algún jugador de tercera división que haga auténticas locuras para trabajar, jugar, se desviva por el fútbol? Seguro que hay un montón de historias de estas en esas categorías que podríamos... Bueno, sí que hay, pero a ver, yo siempre cuento lo mismo y fue pues un año que entrené en tercera regional, uno de los primeros años que empezaba a entrenar, tercera regional, que vosotros sabéis que en tercera regional, segunda regional, la gente va a entrenar el viernes y gracias, ¿sabes? Sí. Iba prácticamente para después tomarse las cervezas todos juntos. Pues yo recuerdo de entrenar el Palmeira, que es allí en Ribeira, el pueblo de donde soy, y entrené un año en tercera regional. Bueno, cogió el equipo un amigo mío de presidente y me rompió un poquito la cabeza para que los entrenara y tal. Y yo le dije, vale, pues yo entreno, pero aquí vamos en serio. O sea, a mí el que me falta entrenar y tal, bueno, entrenábamos 3 días a la semana, martes, jueves y viernes. El club no tenía dinero, eran los jugadores los que se pagaban las fichas, 22 jugadores que pagaron sus fichas, venían a entrenar martes, jueves, los viernes venían todos, martes, jueves había gente que trabajaba y bueno, éramos 14, 12, 15, que no está mal para ser tercera regional, pero
recuerdo en Navidad, el día de Navidad, 24 de diciembre, pusimos entrenamiento por la mañana y vinieron los 22 tíos a entrenar. Y no daba crédito. Vale, evidentemente después hubo una comida y tal, pero vinieron los 22 a entrenar. Gente que trabajaba y bueno, y eso es una anécdota que siempre cuento. Primero, porque, joder, como entrenador es difícil, y más en esas categorías, que la gente tenga esa implicación. Por lo tanto, pues bueno, es algo que a mí me enorgullece. Y por otro lado, fijaros, el punto de locura y de tal que tenía esta gente, ¿sabes? Para el día 24 de diciembre, pues irse a entrenar de mañana para bueno, pues en tercera regional, que es la leche. La verdad es que tenía mucho mérito ese equipo. Doy fe de eso porque yo como futbolista dentro de jugar en fútbol base, pues sí que es verdad que eso pasa. Y hemos llegado a entrenar 5 o 6 personas en algún día. O sea que eso es para un entrenador fatal. Yo la verdad es que estoy disfrutando muchísimo de esta entrevista. No sé tú, Marci, pero para mí ha sido muy didáctica, muy entretenida. Y de verdad que me lo he pasado fenomenal, Yago. Muchísimas gracias. Bueno, yo también me lo he pasado muy bien. La verdad es que, bueno, me preguntabais ahí si os había visto y tal. Vi la entrevista a Carlos Carballo. Ahora, pues miraré el resto. ¿Vale? Venía un poco a ciegas. Si no me meten en un lío esto con alguna pregunta, y que va, todo lo contrario. Ya veis que yo también soy un tío abierto, hablo de todo, y en este caso, pues cuando es para hablar de fútbol, pues más que mejor. Así que nada, daros las gracias y que lo he pasado muy bien. Marci, la última pregunta, la de siempre. No, pero quería decir otra cosa, no una pregunta. Y es que al principio de la entrevista he dicho que estuviste en muchos equipos a pesar de tus 38 años. Y es verdad, tienes 38 años, pero yo que me documento bien, o sea, en 2 horas vas a cumplir ya 39. Así Pues sí. que, ¡Felicidades! Muchísimas. Bueno, nuestro público cuando ve la entrevista ya habrá sido tu cumpleaños, así que podéis felicitar. Ya tendré un año más. Muy bien, pues muchísimas gracias. Sí, es verdad. Por eso os dije de quedar hoy y no mañana. Y yo flipé cuando estaba viéndola y tal, el 6 de octubre, 38. Y yo, hostia, 3 de octubre, si estamos así. Sí. Para terminar, el otro día Roberto Carlos Carballo, que no mencionó a nadie, no nominó a nadie. Nosotros siempre hacemos que nuestros invitados nominen a alguien. Le dijo que convidaba a Abdón, a nuestro celtista de Ribeira, a una comida. Tú, a quien quieras. Pues mira, conozco a Abdón además, y además Roberto, y bueno, Abdón es de Corrubedo y es celtista a muerte, y bueno, los conozco y seguro que lo van a pasar bien en esa comida. No sé, la verdad es que me pilláis un poco así en frío, fuera de juego. No sé ni a quién nominar para que entrevistéis o a quién invitar a una comida, pero bueno, en este caso pues os invitaré a vosotros dos y al compañero que no pudo entrar, para que, si él quiere, pues hablemos de lo que crea oportuno a nivel futbolístico. Así que cuando vosotros queráis, un día que vaya por Vigo, nos vemos y ahí montamos algo. Perfecto, Yago, muchísimas gracias, de verdad. Pues nos vemos en el siguiente podcast. Ha sido un placer, Yago. Un saludo y a la Celta. Chao. Hasta luego.